nuestra serie de puntos de partida, donde el episodio 1 es algo sucedió. Y todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio. De hecho, todos los que estamos aquí en algún momento comenzamos, algunos, digámoslo así, a propósito, y otros, pues no tan a propósito. Habría que preguntarles desde la perspectiva de sus papás si así fue, pero también el noviazgo que tuvieron, la carrera que iniciaron o el negocio que emprendieron, en fin, todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio, y nos asombraríamos de ver que también nuestra fe tiene un punto de partida, sea como hayamos creído o llegado a Dios. Algunos me viene la palabra en inglés, de un respaldo o una base religiosa, tal vez un pastor, tal vez un líder religioso. Algunos tal vez sus papás, su mamá, o por su propia cuenta tomaron algunos documentos, la Biblia, y llegaron a conclusiones donde también tenían una relación con Dios, y se creó lo que comenzó como un nacimiento espiritual. Por eso podemos decir que, aunque a lo mejor muchos no se han dado cuenta, todos tenemos un inicio, pero igual también nuestra fe tiene un inicio. Y hoy queremos, pues de alguna manera, llegar a las bases de cómo fue que creímos o dónde fue que creímos, porque de niños nuestra fe nos fue inculcada de algunas maneras que tal vez no serían suficientes para ahora para los adultos. Por ejemplo, tu papá te decía Dios existe y sí señor, Dios existe. O tu mamá te decía hay que respetar a Dios, hay que orar en la noche. Claro que sí señora. Si así le dices a tu mamá, claro que sí mamá, vamos a respetar a Dios. Hay que portarse bien porque Dios está en los cielos y todo lo ve. Y entonces el niñito se esconde y dice, ay, Dios está en los cielos y todo lo ve. Y entonces se pone debajo de la cobija y hace cualquier cosa para esconder el carrito que tomó de alguien prestado. Y dice, pero es que Dios está en los cielos y todo lo ve. Y te escondes de Dios. Pero para darle un marco de fe a todos nosotros, o un marco conceptual, podemos hacer estas aseveraciones, que de niños bastaron que alguien nos la dijera. Dios es bueno, y como Dios es bueno, Dios quiere que seamos buenos y que recompensa a ese Dios bueno cuando uno se porta justo como Él es bueno. Pero luego sube de nivel y los niños tenemos que escuchar Dios castiga el mal, y eso de castiga el mal y recompensa el bien suena bien, porque entonces hay que portarse de cierta manera y animar a los que no se están portando del todo bien a portarse bien, para que no tengan problemas con ese Dios que hemos aprendido con esas frases a creer en Él de esta manera. Pero esta parte importante donde no solo Dios es bueno y castiga el mal y recompensa el bien, eso se oye genial, sino que también Dios habla, Dios responde a la oración. Y eso de que responde a la oración, para muchos hoy en cuanto a peticiones, es ideal, porque muchas personas tenemos para incluirme peticiones y necesidades. Así que si podemos regresar a la historia bíblica, los que han leído la Biblia en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Samuel, que para lo que vamos a revisar hoy será un poco diferente el enfoque, pero citando esas historias que algunos han escuchado de la Biblia, donde resulta que Samuel está con el sacerdote Elí y su mamá lo ha llevado allí para ser consagrado a Dios. Y en el suceder del tiempo, en el devenir del tiempo, resulta que Samuel comienza a escuchar que le habla alguien en la noche. Y Samuel corre, cada vez que escucha esa voz de Samuel, Samuel, corre con Elí y le dice, sí, señor, dígame. Dice, no hombre, vete a dormir, yo no te estoy hablando, duerme niño. No sé si deja de molestar porque eso no está en el registro de la historia bíblica ahí, pero y así sucedió varias veces hasta que vino la última vez antes de que Elí le dijera, mira, ya entiendo lo que está pasando. Así que la próxima vez que escuches Samuel, Samuel, tú respondes, habla, que tu siervo oye, y escuchas lo que te van a decir. Así que Dios habla, Samuel se va y escucha otra vez la voz y Dios está hablando con él y hace justo como Elí le instruyó a hacer, y así la historia bíblica. Pero yo no estoy seguro que hoy yo quisiera que Dios me hablara así, porque si Dios me hablara así, yo no sé si quisiera que fuera de noche, y no sé si quisiera que estuviera el cuarto oscuro en donde yo estoy, y tampoco quisiera que me dijera Víctor, y yo no sé si sería capaz de decirle, habla que tu siervo oye. Y miren, está estremeciéndose mi piel de pensar solo la idea de que Dios me puede hablar, porque si Dios me hablara así, me gustaría que fuera de día y rodeado de mucha gente, y no solo,
porque entonces estaría yo solo con Dios, en fin. Pero cuando pasó el tiempo, eso que nos enseñaron de niños de Dios es bueno, y Dios castiga el mal y recompensa el bien, y en donde Dios responde a las oraciones, habla, se vio sometido como fe a los rigores de una vida adulta, de una vida exigida, donde ya no es solo cepillarse los dientes e irse a dormir, ahora es mantener el trabajo, ahora es llevarse bien en el matrimonio, ahora tiene que ver con hacer trámites y tiene que ver con hacer también negocios, tiene que ver con librarse de todo lo que está alrededor mal de nosotros, y que básicamente vemos que Dios sí es bueno, pero si Dios es bueno, los adultos podríamos decir, ¿y entonces por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas cosas malas que le pasan a las personas buenas? Y podemos decir, si Dios castiga el mal, entonces ¿dónde está el castigo que esa gente se merece? ¿Y dónde está la recompensa para toda esa gente que se ha portado tan bien y que solo ha hecho por devocionalmente seguir a Dios y estar bien con Dios, y no han visto llegar ningún tipo de recompensa, sino al contrario, muchas cosas malas les han pasado a personas buenas? Y para rematar y poder, digamos, exigir nuestra fe ya de adultos, Dios responde la oración y dirá a la mamá que estuvo orando por años para que su hijo venciera la batalla contra el cáncer y fuera un ganador y se librara ya de la metástasis que hace cuando ya ha invadido el cáncer todo el cuerpo, y dirá a la mamá o el hijo que quedó, yo no vi jamás que Dios le respondiera a mi madre porque mi hermano murió. Ahí es donde entra la crisis, nuestra fe de niño, que era suficiente lo que nos decían, y que en la mayoría de nosotros comenzó con, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, harías bien en leerla y poner atención, y tú dirías una vez más, sí. Y aquí está esto que no entiendes, que dicen que es una sola historia y que realmente no es un solo libro, sino son 66, ahora lo sabemos, y que tiene capítulos, versículos y algunas anotaciones marginales de quienes nos ayudan para interpretar y entender lo que la Biblia, porque aunque muchos las hemos escuchado por muchos años, la verdad es que algunos, quiero incluirme, no la hemos entendido del todo. Y algunos todavía hasta el día de hoy no entienden del todo, a pesar de tener vida de iglesia y asistir todos los domingos a escuchar un sermón dominical. Esa es la historia de nuestra vida, pero más o menos lo diría así. Esta muchacha, señora, que es Karen Armstrong, que escribe El caso de Dios, y para poder explicar lo que venimos diciendo hasta este punto, diría, muchos de nosotros nos hemos quedado estancados, retratando lo que les vengo diciendo de una fe infantil, con un concepto incoherente de Dios. Aprendimos sobre Dios casi al mismo tiempo que nos hablaron sobre Santa Claus o sobre otros en la cultura mexicana, sobre los Reyes Magos, por ejemplo, ¿no? Y que algunos papás han inculcado estas cosas sobre sus hijos, y de inicio yo podría pensar que está bien o que está mal, pero así fue. Pero mientras nuestro entendimiento del fenómeno de Santa Claus evolucionó, o sea, llegamos a ser adultos, maduramos, perdón si rompo el corazón de algún niño ahorita, pero yo creo que la mayoría sabe que eso no es una cosa real, y ojalá que no un niño esté, ¿de verdad que Santa Claus no existe? No estoy diciendo eso, dije que no era real, es diferente, ¿verdad? Evolucionó, maduró, y nuestra teología permaneció. Aquí es muy amable lo que dice ella, algo infantil. Pero la verdad es que no es algo infantil, es infantil, es inmadura nuestra teología, que se está sosteniendo, que algunos están tratando de sostener de alguna manera para sostener lo que decimos que creemos, para querer creer lo que creemos, para poder mostrar lo que decimos que creemos, pero la verdad es que se ve amenazada nuestra fe, porque las bases en las que nos han enseñado nuestra fe no han sido precisamente las correctas. Así que no es sorprendente que cuando alcanzamos la madurez intelectual, cuando ya fuimos adultos, en ese momento muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos incluso su existencia. Karen Armstrong, El caso de Dios. Y eso puede explicar por qué de los 15 a los 40 años es la edad típica en la que la gente que ha estado en la iglesia se va de la iglesia, se va de las paredes de las instalaciones donde nos reuníamos y creíamos en Dios y cantábamos en Dios, para ahora tener el caso de muchos muchachos que expresan su fe y dicen, yo sí creo, pero a mi manera, yo creo, pero de lejos, yo creo, pero no del todo como me lo han enseñado. Por eso hoy estamos aquí en punto de partida y nos hemos propuesto contestar algunas preguntas, donde a veces, como esta pregunta sería, si la planteáramos como pregunta,
Los adultos necesitan un nuevo punto de partida. Los adultos necesitamos más algo como que Dios existe. Los adultos necesitamos más algo como que Dios habla o que recompensa el bien y castiga el mal. Necesitamos algo más tangible que saber que Dios contesta nuestras oraciones, porque algunos podrían decir, Dios no ha contestado mis oraciones, y es ahí donde entra la crisis de algunos en su fe, y por supuesto nos aferramos por algún tiempo porque es bueno creer, porque los míos esperan que yo crea, o porque la gente espera que yo tenga cierto comportamiento con base en lo que digo creer, y necesitamos hoy oprimir una vez más el botón de reinicio. En inglés decían push the red button, ¿no? Para el botón rojo donde todo va a cambiar. Necesitamos cambiar el paradigma y buscar justo las bases de la fe cristiana y de lo que verdaderamente nosotros creemos ser y decimos que somos. Así que hoy, ojalá que a través de estos 8 episodios que vamos a ver, no te vayas, comenzaremos a iniciar punto de partida, justo estaremos iniciando para poder revisar estas cosas que han sido tan difícilmente tratadas o equivocadamente tratadas para algunos. Por ejemplo, la Biblia dice, no es un punto de partida o de reinicio adecuado, no es para oprimir el botón rojo de muchos y regresar a la fe que tuve de niño y otra vez, hoy creer. No es así. No es un punto correcto, porque fíjense en la expresión nada más. La Biblia dice, y llegan con las personas para decirle, la Biblia dice, pero justo yo me fui porque no entiendo lo que la Biblia dice, o yo no creo porque yo encuentro que hay partes en la Biblia que para mí son irreconciliables con mi divorcio, por ejemplo. O algunos dirán, para mí eso de la Biblia dice no tiene sentido porque tengo 5 bocas que mantener y la verdad es que no la hago con todo lo que tengo. ¿Y dónde están las recompensas de Dios? Así que una frase, la Biblia dice, para muchos se vuelve realmente hostilizante, y algunos ya están hostilizados por esta retórica que yo creo que no quiere decir que se hayan equivocado mi pastor o tu mamá o tu papá cuando en su momento decían, la Biblia dice cuando éramos niños, y cuando éramos niños eso era suficiente. No, no se equivocaron, sencillamente mostraron y pusieron las bases de una fe que en ese momento era correcto iniciar para un niño diciendo, la Biblia dice. Pero para hoy el chavo promedio decirle la Biblia dice, yo sé, amigos, que para unos de ustedes no es suficiente y queremos, ahí me incluyo, más fundamentos, entender más de la historia y poder ir a las raíces y entender de dónde viene la fe en Cristo Jesús de los que creemos en Cristo Jesús. Así que tenemos buenas noticias, las malas son estas, ahora las buenas. La Biblia dice, eso que la gente decimos, la Biblia dice, nunca tuvo la intención de ser el punto de partida para la fe cristiana. En algún momento de la historia nos perdimos y comenzamos a repetir, haciendo recurso de la Biblia como la fuente de autoridad delante de algunos, sobre todo en Latinoamérica, que sí creíamos que la Biblia, y creemos, claro, los que seguimos a Jesús, es la Biblia, la palabra de Dios. Pero resulta que tanto hemos abusado de esa expresión, y algunos han incursionado ahora en la universidad y tienen todas las teorías y toda la ciencia, y llegar y decir que la Biblia dice, para ellos no es suficiente. Pero las buenas noticias es que la fe de los creyentes en Cristo Jesús no comenzó con la Biblia. Para asombro de muchos, por eso les decía, quédense hasta el final y denme oportunidad de expresarme de lo que estoy diciendo, porque para algunos esto sería sacrílego. ¿Cómo que la fe cristiana no comienza con la Biblia? La verdad es que no, porque comienza con un evento, comienza con algo que sucedió, comienza con el movimiento que a partir de la forma energizada de haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo, es que se lanzaron al mundo y hablaron cuando ni siquiera había una Biblia para citar. Estaba el Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. No estaba el Nuevo Testamento, no estaban Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que más o menos por el año 50 después de Cristo es que escriben. Ni siquiera estaba el libro de los Hechos de los Apóstoles o Santiago y otros escritos de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos estaba, sobre todo los primeros 300 años de la vida del cristianismo, y menos para el año 20 después de Cristo, o después de que Cristo ascendiera al cielo, el año 50 después de Cristo. No habría absolutamente nada que alguien pudiera citar válidamente como la Biblia. Así que hoy vamos a entrar de lleno a este relato que está aquí en el libro de los Hechos. Y quiero que pensemos en este momento
que para este punto Jesús tiene 20 años de haber terminado su ministerio. Quiere decir que ya no está en la tierra. Y Pablo ha sido un perseguidor por excelencia de la iglesia. Ha sido un inquisidor que ha querido desaparecer a los cristianos, acabar con el movimiento de la iglesia. Pablo no es alguien que está a favor de la iglesia, sino que realmente está en contra de lo que en su momento para Saulo de Tarso era amenazante para el judaísmo. Pero resulta que ahora Pablo es creyente. Pablo es ahora predicador de Jesucristo y predicador del Evangelio. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, Pablo no está citando nada de la Biblia y básicamente Pablo nos va a enseñar justo lo que estamos buscando. ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el inicio de la fe cristiana? Porque Pablo, cuando hace sus viajes misioneros, no cargaba, si bien con su capote y sus libros y algunos rollos, no tenía ni lo que él mismo estaba por escribir. Y esto que vamos a ver aquí es historia, es un hecho, no tiene que ver con algo que alguien escribió, no tiene que ver con alguien que haya leído Pablo, sino que Pablo va a hablar de lo que sus ojos fueron testigos y de lo que sus oídos escucharon y atestiguaron, de lo que Pedro le comentó, de lo que Andrés le dijo, de lo que las demás mujeres, pero sobre todo Juan o Lucas o los demás apóstoles le comunicaron, habiendo sido testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Así que no es que Pablo llegó a creer porque leyó algo, sino Pablo llegó a creer porque se juntó con los que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo, y que de hecho él mismo llegó a ser un testigo de haber visto a Cristo resurrecto. Así que dice el versículo 16 de Hechos 17: mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque había ido con otro equipo y él estaba incursionando entre la gente de Atenas en Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a una palabra muy conocida por nosotros. Nosotros sabemos que es la idolatría, pero se enardecía porque volteaba para todas partes en Atenas, en la cúspide del pensamiento, lo que ahora conocemos como la helenización de nuestro planeta, el idioma griego, y todos los personajes cultos, filósofos de aquellos días en ese lugar, ahí estaban. Sin embargo, veía que tenían un montón de ídolos por todas partes donde iba caminando, y esto de enardecerse era decir, se consumía del celo de saber que la gente decía que sabía, pero realmente no sabía lo que hacía. ¿Qué comunión puede tener o cómo podemos equilibrar el hecho de que estas personas eran inteligentes, y lo son, y a la vez tenían tantas prácticas idolátricas? Pero no es todo lo que Pablo está diciendo, sino que dice el versículo 17, y así que discutía en la sinagoga, donde se reunían los judíos con los judíos y piadosos, gente que buscaba la vida espiritual, y en las plazas, en cualquier plaza, me imagino hoy como los centros comerciales o los lugares donde se hace comercio, para buscar interactuar y poder en alguna manera decir lo que en su corazón ardía por comunicar el mensaje del Evangelio cada día con los que concurrían. Pero la historia sigue diciendo, versículo 18, me ayudan a leerlo todos los que están aquí y los que aún no podemos ver en su casa, por favor. ¿Qué dice el versículo 18? Y algunos de los filósofos, fíjense nada más, ya cuando oímos la palabra filósofo, como que a algunos le sacamos la vuelta, ¿no? De los epicúreos, que eran una clase de filósofos de los más destacados de aquellos días, pero no solo, también los estoicos, y la palabra disputaban, más bien tendría que haber sido como estar en un debate, debatían con él. Y Pablo tenía elementos como para poder debatir, y justo está haciendo esto, llamando su atención a un grupo de personas que están buscando en toda su idolatría a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la expresión de la idolatría, del Dios no conocido, de tantos dioses, es justo las características de un buscador. Así que si tú estás rodeado de cosas que entre comillas pudieran ser para ti algo espirituales, lo que quiere decir es que tú eres un buscador. Tú estás en la búsqueda realmente de Dios. Y eso es algo que Dios instaló en nuestros corazones. La necesidad de Dios, que cuando alguien no tiene a Dios en su vida, experimenta un hueco, un vacío que se trata de llenar con fama, o a veces con dinero, otras veces con vicios, o algún deporte, o hobby, pero ese hueco tiene la forma de Dios, y nada lo va a llenar si no lo llena Dios. Así que los epicúreos y los estoicos y todos los demás allí, gente sabia, en toda su expresión de religión, todo lo que estaban diciendo es que eran buscadores
buscadores de Dios. Y Pablo está aprovechando estratégicamente eso para poder presentarles al único Dios vivo y verdadero y sin Biblia. Pablo no está citando a gente la Biblia porque esta gente ni siquiera tiene nada que ver con el Dios de los judíos, ni con Jesucristo el Mesías. Ellos no saben absolutamente nada de la tierra de Palestina. Son filósofos, están encumbrados en el pensamiento, en la filosofía. Son gente que está haciendo cualquier mecanismo para llegar en algún silogismo a sus verdaderos propósitos y pensamientos sin saber que están buscando realmente a Dios. Pero Pablo no está citando la Biblia. Pablo está sencillamente siendo testigo de lo que otros fueron testigos y que en su momento él también atestiguó, y de viva voz y de en primera persona comienza a hablar con ellos. Y unos decían de estos: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque no conocen todo lo que está diciendo. Para ellos es completamente extraño de lo que está hablando. ¿De un Jesús? ¿De un Cristo? ¿De una crucifixión? ¿De lo que hacen para los romanos para castigar a sus esclavos? ¿De qué nos estás hablando, Pablo? ¿Qué es esto que estás diciendo? Aunque eran buscadores. Pero hay un velo que no permite ver claramente a la gente de inicio la vida espiritual. Y otros de los grupos divididos, parece que es predicador de nuevos dioses. Y ahí Pablo ya tiene la atención de la mayoría. Ya los captó, ya los tiene en la bolsa, porque es justo lo que estos hombres se dedican a hacer, y de hecho se han preparado por si acaso se les llegara a pasar alguno de estos dioses a los que según ellos tienen que rendir pleitesía. Porque les predicaba, este palabrero, porque les predicaba, dice el versículo 18, la parte final, la parte C, el evangelio de Jesús, el mensaje de buenas nuevas, la salvación y perdón de pecados en Cristo Jesús, la vida eterna y de la resurrección. Y esto está narrado o anotado por Lucas, que esto es el resumen de la óptica de lo que él documenta para decir: este es el mensaje de Pablo y su diálogo con estos epicúreos y estoicos y toda la gente que estaba allí. Y esta fue la forma en la que Pablo, sin citarle la Biblia, porque la Biblia no existía hasta 300 años después, predicándoles y hablándoles de viva voz, estaba captando su interés. No había un texto para citar, no había un libro para abrir, sencillamente tenía la oportunidad de hablar con esta gente de primera mano. Pero no termina ahí la historia, así que, y tomándole, me ayudan a leer los que están aquí, por favor, el versículo 19, y tomándole, se dividió la audiencia ahorita en este momento, miren, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahí está ya, esta nueva enseñanza. No hemos escuchado nada de esto, no entendemos nada de esto. ¿Quién es ese Jesús? ¿De qué judíos nos hablas? ¿Cuál es esta enseñanza? Sencillamente le traen al Areópago, le voy a decir por qué. Porque en el Areópago se llevaban a cabo los juicios. Es allí donde, según la mitología griega, habían enjuiciado a algunos de los personajes de la mitología griega para dar ellos el castigo o la sentencia que se debería merecer cada uno de estos personajes de la mitología griega. Y allí en el Areópago es donde se decidía si las personas recibían una sentencia o si recibían un permiso. Y en el caso de Pablo era peligroso lo que estaba haciendo, porque en aquellos días, cuando alguien llegaba con alguna nueva enseñanza, se convulsionaba la ciudad, se dividía el pueblo, se levantaban armas, quemaban a las personas, porque no podían hablar así como así de cualquier Dios. ¿Qué cosas, no? ¿No retratan esto un poquito los pueblos en México? La manera en la que algunos episodios se han dado de linchamientos por venir y enseñar a las personas. Así que Pablo estaba en peligro, realmente era lo que estaba sufriendo, estaba en peligro, pero Pablo pues está investido de autoridad y de poder por la misma comisión de Dios. Y aquí está el lugar, es el lugar que hasta el día de hoy se puede visitar. Es un lugar en lo alto donde se puede ver la ciudad de Grecia, y para que lo puedan más o menos imaginar cómo se debió ver en los días de Pablo, ahí está la edificación donde concurre la gente pensante, donde están todos los filósofos, donde están cuestionando a Pablo. Tiene su atención, pero está en peligro su vida, porque si deciden que es peligroso lo que está diciendo, algo malo puede pasar con el apóstol Pablo. Sin embargo, no fue así. Por eso lo llevaron allí, porque querían escuchar estas cosas extrañas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, ¿me ayudan a leer, por favor? Pues traes a nuestros
Ok, los estoy perdiendo en esta tarde, ¿verdad? Hace calor. Pues traes a nuestros oídos cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Están en alguna manera interesados. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, imagínense Pablo allí, en todo observo que sois muy religiosos. Ese es el orador, que está en pie, que tiene la convicción, ya tiene la atención. La tiene porque no le citó a la Biblia a la gente que no conoce la Biblia, porque no hay Biblia en ese momento. Le está citando a la gente su testimonio de las cosas que él ha visto y de que otros han visto, y que además lo hace con toda la autoridad porque tiene su atención, justo valiéndose del inicio de la fe de todas las personas. Son buscadores de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y la expresión es religiosa, o a veces la expresión es filosófica, o a veces la expresión es en obras, pero hay necesidad de Dios. Sois muy seguidores o buscadores de Dios, pero ustedes no lo saben, sería el dicho de Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, porque no tenían uno, no sé si han ido a Cholula, pero hay muchos santuarios, porque si están en Puebla hay muchos santuarios, o porque si están en México o en San Miguel Allende hay muchos santuarios. Imagínense los griegos nada más. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, si tuviéramos aquí un altar hecho de piedra, estilo más o menos griego, y con una frase al frente, tendría que decir: al Dios no conocido. Y van viendo todos los ídolos y todos los altares y de todos los tipos nombrados estos dioses, pero por si acaso se les había pasado, eran tan religiosos, tan buscadores, tan idólatras, se les había pasado uno de esos dioses. Aquí estaba un altar con un nombre que decía: al Dios no conocido. Por cierto, Pablo, por eso nosotros te estamos escuchando a ti, porque tú nos vienes a hablar de ese Dios no conocido. Pero yo quiero valerme de esto para hacer una aplicación para nosotros. Al Dios no conocido. ¿No es cierto que la mayor parte de la gente no está seguro? Toda la gente que tiene una religión, la mayor parte no está segura. Así es que cuando viene la Pascua, o el culto de resurrección, o el servicio de Navidad, o el de Año Nuevo, todo el mundo sale del año de haberse perdido, de estar reunido con la iglesia, y viene y dice: por si acaso, al Dios no conocido, por si me estoy perdiendo, por si no estoy haciendo lo correcto, porque aunque no estoy seguro, mejor me aseguro de tener el espacio para darle lugar a lo que Dios esperaría que hiciera, por si me reclamara que ni eso hice. ¿No es cierto que así nos comportamos? Como por si acaso. Bueno, de manera más coloquial podríamos decirlo de otra manera, pero no lo voy a evitar, y ustedes dicen: por si acaso, me voy a asegurar. Al Dios no conocido quiere decir que es el Dios que no conocen, que no saben, que no tienen idea si existe o no existe. Y Pablo va a usar eso para decirles: al que vosotros adoráis, con ese altar en vacío, para que no se ofenda por si acaso, sin conocerle, sin tener noticia de él, al Dios que vosotros adoráis, esto quiere decir que ustedes están. Y bueno, la verdad es que en la vida espiritual la mayor parte de nosotros parece que estamos adivinando. Parece que le ponemos nuestro propio estilo. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, en mi experiencia creo. Miren, la gente a veces dice: pues espero que allá en el cielo haya un rinconcito. Es una expresión muy, muy mexicana, ¿no? ¿Vas a ir al cielo? Pues en la gracia de Dios espero que sí. No tiene la certidumbre, está adivinando. Y espero que si voy al cielo, allá en el cielo, un rinconcito. Les tengo buenas y malas noticias. Las malas es que en el cielo no hay rinconcitos, y las buenas es que en el cielo hay mansiones y hay forma de estar seguros y no estar adivinando. Así que Pablo dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que en ese momento, si algunos estaban apuntando, tomaron su lápiz, sacaron su carpeta y ¿quién es ese Dios? ¿Dónde está la foto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el lugar donde vamos a ponerle? ¿Es aquí donde cabe? ¿Es aquí donde le podemos poner?
en el altar del Dios no conocido. No, Pablo va a seguir adelante y les dice, el Dios que hizo el mundo, habla de lo majestuoso, potentoso, de la omnipresencia, de la omnipotencia, de lo inmutable de nuestro Dios. Comienza hablando de eso que no es comparable con todo lo que ellos tienen ahí. Tienen muchos ídolos, tal vez un ídolo que sea venerado por la lluvia, tal vez un ídolo que tenga que ser venerado por el fuego, o tal vez un ídolo que tenga que ser venerado por el viento, o tal vez un ídolo que tenga que ser venerado por la tierra o por la fertilidad de la tierra, y un grande y largo, etcétera, diría el famoso teológico Paco Patricio. Y así toda la gente tiene un montón que tienen que cubrir en sus dioses las formas y facetas de la gente que comienza a comprender que esto es más grande que nosotros. Y Pablo, en el Dios vivo y verdadero, comienza a hablarles del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Por cierto, qué hermoso es este lugar, o su lugar areópago llamado, o los ídolos que tienen sus diferentes santuarios, pero sin ofensa, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no cabe, es tan grande que no cabe en todo lo que ustedes han hecho. En todas estas esculturas y en todas estas obras de arte pueden ver la estampa del Creador, pero no puedes meter al Creador allí, porque Dios es muchísimo más grande que cualquier otra cosa creada. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí están impactados. Hasta ahí tienen la atención de los griegos. Pero por cierto, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo o necesitase de algo, porque sus dioses, sus ídolos, a algunos les presentan plata, a otros les dan oro, a algunos hay que dar algo de incienso, o tal vez te tengas que poner de rodillas y decir ciertas oraciones. Pero Pablo dice, este Dios, el único Dios soberano, dueño del universo y creador de todo cuanto hemos entendido y comprendemos con nuestra mente, ha hecho nuestro Dios. Este Dios no necesita nada de nosotros. Este es un Dios que no es un quitador, sino un dador de todo lo que pudieras tú pensar. Y este Dios no necesita estar recibiendo las cosas que tú le das a los tuyos para que se sientan bien, para que te correspondan, o para que te recompensen, o para que te contesten. Este Dios no necesita nada de nosotros mismos, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es por eso que este Dios del que yo te hablo, diría Pablo, que no te cito la Biblia, porque Pablo no está citando la Biblia, está hablando de su testimonio de haber sido gente que vio a Jesús resurrecto, del testimonio de gente que vio con sus ojos a Jesucristo resurrecto, y de citar la profecía cumplida. Él es, este Dios es el que da aliento a todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, por cierto, manda el orden de los tiempos y los límites de su habitación, como diciéndoles, ustedes pueden meterse en toda su filosofía y poder indagar, hurgar o hacer cualquier cosa de postulado, pero aquí tenemos al Dios soberano que tiene un límite para todas las cosas y que ha dicho cómo funcionan todas las cosas. Qué atrevido, qué soberbio de parte de Pablo, pero va acompañado de la sabiduría de Dios, no de su propia sabiduría. Y lo ha hecho para que te olvides de todo esto, para que te alejes de todo esto, y para que busques, o para que lo personalicemos, para que busquemos a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios que se ha tomado la molestia de acercarse a los seres humanos, y que de ese Dios que les vengo a hablar les va a dar la certidumbre en la persona de Jesús, a quien va a validar con ese evento de haberle levantado entre los muertos, de ser quien dijo ser, Dios en la carne, el Salvador, el único que puede perdonar los pecados. Y a esos que estaban allí alrededor, dejarlos callados sin ningún argumento, porque no se trata de argumentar o debatir o filosofar, se trata de poder encontrar la verdad de un Dios vivo y verdadero, porque en Él vivimos. Y esto es grandioso lo que Pablo está haciendo aquí. No está citando la Biblia, pero va a citar a uno de sus propios filósofos o profetas, porque en Él vivimos y nos movemos, dice Pablo, y somos como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos.
Qué tremendo es que Pablo, con todo el conocimiento secular que tiene, fuera a ser capaz de haberle citado en sus propios argumentos. Pues aquí está, ustedes de hecho no están tan mal, no están tan lejos, no están tan perdidos, no están tan equivocados. Todos estos ídolos, todos estos altares, todo lo que dice es que ustedes son buscadores, que están en la búsqueda del Dios vivo y verdadero. Este espacio que han dejado para el Dios no conocido, amigos, no es suficiente, queridos filósofos griegos. Este espacio solo dice que sí, hay un Dios vivo y verdadero del cual yo les vengo a hablar y que de manera majestuosa ha hecho todo cuanto entendemos. Y esto que ustedes pueden ahora tratar de dilucidar es inmensamente profundo y no lo podemos alcanzar. Y por eso uno de sus propios poetas dijo: en Él vivimos y nos movemos y somos. No están tan lejos, no están tan equivocados. Solamente hay que precisar hacia dónde tienen que dirigirse. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, enfoquémonos dónde comienza la fe, dónde brota la fe genuina, dónde tenemos una vida espiritual real. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, sin ofender a nadie, o piedra o escultura de arte, porque no se trata de ganar, se trata de ubicarnos y enfocarnos dónde brota, dónde comienza, dónde está la base, el punto de partida de nuestra fe. Escultura de arte y de imaginación de hombres, porque Dios no puede ser tan grandemente Él metido a un concepto completamente limitado y humano. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos o la historia o el pasado de ignorancia, duro, ¿verdad? Porque aunque son filósofos, aunque son estoicos, aunque son epicúreos, aunque están en el pináculo del pensamiento humano de aquellos días, aunque el griego es culto, aunque están dados al estudio, sin ofender, no saben bien quién es el Dios vivo y verdadero. Por eso ustedes dejaron este espacio en este altar de al Dios no conocido, por si acaso. Pero por si acaso tiene caso, hoy se los vengo a dar. Ahora pues, no se refiere en este momento, no se refiere en este día, no se refiere en esta hora, se refiere en esa época, se refiere en ese episodio de la vida, se refiere a partir de la vida de Pablo en Cristo Jesús. Dios está pasando por alto todo lo que la gente ha ignorado y todos los ídolos que ha hecho y todo lo que se ha perdido, porque llegó el momento de conocer, mandar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero detengámonos, es importante. Ahora no significa en ese instante, sino en ese episodio, en esa época de vida en la que estamos ahora. Todos estamos metidos o estamos también en alguna manera compelidos, los hombres en todo lugar, todas las mujeres, a que se arrepientan. Pero otra vez, detengámonos. Allí arrepentir no tiene nada que ver con el pecado. Todo lo que hemos venido diciendo y todo lo que hemos venido hablando, no se ha mencionado el pecado. Aquí arrepentir es cambio de mentalidad. Y qué coincidente es que aquellos que están en el pináculo del pensamiento tengan que cambiar su pensamiento. No es correcto la manera en la que han venido pensando. No es correcto, aunque son buscadores, la manera en que han venido expresando su espiritualidad. No es correcto lo que han dejado de espacio, porque al Dios no conocido es un altar ínfimo, pequeñísimo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él es excelso, Él es magnánime. Así que arrepiéntete, cambia de tu pensamiento. Y claro, si alguno se quiere arrepentir de su pecado, claro que se arrepienta de su pecado, pero aquí en este contexto es: cambia tu mentalidad. Está dispuesto a ser instruido. Ten la docilidad y la humildad de aceptar que no lo sabes todo. Por cuanto ha establecido, es momento de cambiar, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, al que Dios dio la fe, al que dio la prueba, al que, digámoslo así, lo señaló dándole milagros y prodigios y haciéndolo portentoso, que tiene que ver con dar fe, dar confianza, dar certidumbre en Cristo Jesús. Las pruebas nos mueven de la creencia a la certeza. No es una creencia nada más. Dios, completando el versículo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando prueba a todos, dando bases a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿De los muertos? ¿Levantado de los muertos? La gente comenzó a voltear y a verse unos a los otros y decir: este palabrero, ¿de qué está hablando?
como cuando decimos todos nosotros, hasta aquí íbamos bien. De aquí adelante ya nos perdiste. Esto que nos dices es inverosímil. No lo podemos creer porque nosotros que somos epicúreos y estoicos, entendemos que nuestros muertos hasta el día de hoy están muertos. Así que ¿cómo me vienes a hablar a mí de alguien que se levanta de entre los muertos? Eso de la resurrección, que te lo crea otro. Está difícil de creer. Y en nuestra cultura occidental, cuando hablamos de Jesús y la resurrección, es un tema que nos es común y que esa es la base de nuestra fe, que se ha quedado sepultada a través de tradición, de creencias, de buenos pensamientos, pero que la base de nuestra fe es que Dios nos dio la prueba de que Él había visitado a los seres humanos para darnos vida eterna por haberle levantado de los muertos a Cristo Jesús, porque a partir de la resurrección de Cristo tenemos la evidencia de que Dios estaba trabajando aquí con nosotros en la tierra. Así que cuando escucharon esto, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ayúdenme, cayeron de rodillas y se pusieron a destruir todos los ídolos y altares. ¿Si han leído la Biblia? Saben que eso no dice así. La primera parte, hasta la primera coma, sí está en la Biblia. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, no cayeron de rodillas y no se pusieron a destruir todos los ídolos altares. No, al contrario. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, hacían mofa de lo que estaban escuchando, porque para ellos los muertos se quedan muertos. Pero aquí está el mensaje donde cae en buena tierra y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que cuando Pablo se va del Areópago, deja allá en la colina sembrado lo que nosotros llamamos el mensaje de buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. No citó la Biblia, no abrió el Nuevo Testamento, no había un Nuevo Testamento. 250 años después tendríamos compilado el Nuevo Testamento después de haber sido escrito, pero para este momento daba lo que él incluso en algún momento había atestiguado, porque él vio resurrecto a Cristo y luego habló con Andrés, habló con Pedro, habló con todos los apóstoles, habló con los más de 500 hermanos a la vez que vieron resurrecto a Cristo Jesús, y eso es lo que entregaban Pablo y todos los que iban predicando el mensaje de buenas nuevas, aunque algunos se burlaran y otros dijeran, ya después te oiremos. Pero también, cuando Pablo salió de en medio de ellos con esta victoria de haber sembrado el evangelio, algunos creyeron juntándose con él. Así que la semilla y el evangelio comenzó a correr, de manera que hoy tenemos aquí un punto de partida, un punto de inicio donde comenzó la fe. Creo que Pablo el apóstol, habiendo sido perseguidor de la iglesia y que ahora es creyente y predica a Cristo y que más tarde va a escribir sus propias epístolas, pero también Lucas, su compañero de viajes misioneros, va a escribir este registro de un hecho, no de algo que leyeron, no de algo que les dijeron, de algo que vivieron, da evidencia de dónde comienza la fe de los creyentes. La fe de los cristianos no comienza con la Biblia. La fe de los cristianos comienza con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y porque Cristo resucitó de entre los muertos, es por eso que hay Biblia. Es por eso que sabemos que hay cielo, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna, que hay salvación. Porque Cristo se levantó de los muertos. Es por eso que yo tengo empleo, porque soy pastor y enseño la palabra de Dios. Pero si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos, no habría oportunidad para nadie. Así que en esa línea de pensamiento lo vamos a dejar hasta ahí, y entonces la semana entrante, el episodio 2, en nuestra programación de ahora de 8 miércoles más, donde nuestro tema es punto de partida, la serie. Pero quiero dejar estas 2 preguntas para nuestros grupos pequeños. Y justo están revisando este tema de punto de partida. Así que en punto de partida tendríamos que hacer una pregunta para todos nosotros. Primero es, ¿quién es Jesús? Así que el asunto no es si el arca de Noé dio cabida a todos los animales que se tuvieron que meter allí. Eso no es la pregunta para creer y ser cristiano. Tampoco la pregunta sería, muchachos, si Adán y Eva realmente estaban desnudos en el huerto del Edén o no, si era una cuestión nada más metafórica. Eso no es la pregunta. Ni siquiera si la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Esa es la base de nuestra fe. Esa es la pregunta que al tener respuesta se tiene que alinear nuestra vida. Y en la forma de resumirla serían en estas 2 preguntas. Para los grupos pequeños, ¿cómo y cuándo comenzó tu jornada de fe?
¿Cómo? ¿Quién te habló? ¿Dónde lo leíste? ¿Y cuándo? ¿Qué edad tenías? ¿Lo recuerdas? En algún momento tú tiene que haber comenzado. Y si no ha comenzado, a lo mejor sería momento de comenzarla contestando la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y la segunda pregunta es: ¿qué también se ha sostenido tu fe ante los rigores de la vida? Ahora que eres adulto, ahora que vemos tanta tecnología y que toda la gente duda y desafía y que enfrentas problemas, con la respuesta de ¿quién es Jesús? ¿Qué también se ha sostenido tu fe ante los rigores de la vida? ¿Y qué les parece si hoy terminamos orando? A los aquí presentes, ¿qué les parece si hoy le damos gracias a Dios? Porque podemos entender quién es Jesús. Y amigo, aquí en Facebook, si tú estás aquí conectado, si puedes contestar honestamente quién es Jesús y poner tu fe en Él, sería momento de hacerlo. Déjame orar por todos nosotros y así terminaremos hoy. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos gracias porque podemos entender que nuestra fe tiene base en Jesús, tu Hijo, porque habiéndole levantado de los muertos, vigorizas y fortaleces, refuerzas nuestra fe. Entendemos, Dios, que la consecuencia de que Cristo haya resucitado de los muertos es que hay esperanza, vida eterna para nosotros, perdón de pecados, y que como consecuencia tu iglesia también registró documentos, escritos, epístolas, libros que hoy conforman tu palabra. Queremos rogarte que todos nosotros podamos crecer afianzados en una fe robusta, una fe de adulto, que ahora comienza no solo con historias, sino con la historia, con el hecho, con el evento de que Cristo se levantó de entre los muertos para la justificación de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque hoy podemos tener certeza por las pruebas que nos has dado, que en Cristo Jesús hay vida eterna. Y en el nombre de Cristo es que te agradecemos. Amén. Gracias.